Y me ha encantado este título, Dolores de parto, perspectivas de la vida como personas anhelamos vivir en paz aún medio de nuestra propia contradicción, envueltos en conflictos sociales y en un mundo sumido en guerras. Así es esta realidad que tenemos, y dice, y la paz luce como un parto en la actual encrucijada, prolongada y dolorosa. Le cuento que esto dice en un libro que es una compilación justamente de distintos artículos y que se va a presentar en los próximos días, el próximo martes 28 a las 18 horas en Buenos Aires, en el auditorio David Viñas, ¿sí? Museo del Libro y de la Lengua Horacio González, que queda en Las Heras 2555. Le cuento que quien ha encarado esta obra es nada más ni nada menos que nuestro querido amigo, el secretario general de la Universal Peace Federation. Me refiero a Miguel Werner. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Un buen día. Muy buen día, Miguel. Un gusto estar en contacto. Qué cosa hablar de paz en un mundo como el que vivimos, como dice justamente, con tanta guerra. Cuéntanos qué vamos a encontrar en este libro, incluso también ya si pensando en términos, dijiste, 3 décadas de artículos, uno puede ver en el mundo que nos toca hoy una evolución hacia ese deseo de paz o muy por el contrario una involución. Sí, Miguel, en primer lugar, bueno, soy el actual presidente de la Universal Peace Federation, capítulo argentino, que es una organización internacional interreligiosa que trabaja por la paz, aunque este libro lo estoy presentando a nivel personal, no institucional. Es una compilación de notas periodísticas. Yo me recibí de licenciado en comunicación social allá por el 98 en mi tierra natal de Entre Ríos, Paraná, la Facultad de Ciencia y la Educación, por lo cual vengo escribiendo principalmente cuando vine aquí a Buenos Aires, participando con distintas notas y artículos periodísticos en revistas barriales. En Publimetro, por ejemplo, que era un periódico que se distribuía en aquel entonces en los subtes, y recuerdo, o mejor dicho, yendo al contenido del libro que tiene 10 capítulos, el primer capítulo, que se llama Preliminares, precisamente recolecta algunas de estas notas que son opiniones. En el cruce, en lo que yo llamo en el cruce de milenios, porque digamos cuando terminábamos el segundo milenio y entrábamos al tercero, había como una perspectiva, por un lado, digamos, catastrófica de lo que le iba a pasar al mundo, pero por otro lado había como una perspectiva de que iba a comenzar una nueva historia. Y rápidamente, en el 2001, sucede ese hecho trágico que cambia notablemente el mundo, que es la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Eh, bueno, yo vengo aquí, me caso con Alba Luz, mi esposa colombiana, y por lo cual también he conocido Colombia en el 98 cuando la conocí personalmente, y en uno de los capítulos está dedicado al proceso de paz en Colombia, y en este proceso de esperanza y, digamos, y también decepciones, fijémonos, o recordemos, Miguel, que el proceso de paz en Colombia, que también trajo muchas esperanzas e ilusiones, también trajo nuevas frustraciones, porque si pensamos, el presidente de aquel entonces fue nombrado Premio Nobel de la Paz, ¿no? Si bien quizás se produjeron avances en ese sentido, pero bueno, me queda muy grabada cuando visité el Museo de Medellín, que registra las décadas trágicas de violencia y enfrentamiento en la sociedad colombiana, esa imagen que saqué a mi esposa y a su hermana con un fondo que decía sobrevivimos, que es muy, digamos, resume de alguna manera lo que vivió una sociedad que es común, porque esto también atravesó en la lucha que atravesó el mundo, que se dividió en dos bloques políticos, ideológicos, militares que confrontaron y que literalmente se mataron. Bueno, esa lucha también sigue todavía vigente. Bueno, hay varios capítulos
Tuve 10 años de periodista deportivo, también hay un capítulo dedicado a las enseñanzas que se pueden extraer del deporte. Una de las notas es la final de Roland Garros entre Gaudio y Coria, y todo lo que sucede entre el gato, la garra del gato y la magia de Coria, y también Dios salve al rey cuando Maradona se va de la clínica donde estaba siendo atendido y donde empezaba a surgir la indignación porque, bueno, todos quieren a Maradona, está como en el ADN de la Argentina, pero como él abandonó la clínica y aparecían los mensajes en el ingreso de la clínica ya negativos hacia la decisión que había tomado. Obviamente está presente Medio Oriente, la tierra que tiene el mandato de traer paz al mundo, donde caminaron profetas y santos. Sin embargo, esa esperanza que alumbró año tras año, década tras década, así como fue alumbrando la esperanza de un nuevo proceso de paz, también nuevamente vinieron negros nubarrones, y allí está presente el seminario, el workshop que se hizo en el propio Vaticano, donde también tuve la posibilidad de encontrarme con Francisco, que fue una de las grandes esperanzas que alumbró al mundo un mundo muy convulsionado. Pensemos ahora en el 2012, 2013, 2013, cuando él asume, cuando el máximo liderazgo, digamos, decide dar un paso al costado que era inédito, porque generalmente lo que sucede a quienes se tienen poder es que aparentemente es como que quedan atornillados al poder y es como que nunca van a dejar ese poder. Sin embargo, Benedicto, en aquel entonces, el Papa de aquel entonces, él decidió dar un paso al costado reconociendo que era incapaz de resolver los enormes problemas que tenía en aquel entonces el liderazgo espiritual que estaba ejerciendo, por lo cual después llega al poder o digamos, al liderazgo de la Iglesia Católica, que es la comunidad religiosa más grande del mundo, el Papa Francisco. Hay un capítulo dedicado a China en la actual geopolítica que ha ganado mucho terreno sobre la marcha y la filosofía de mover montaña, que me viene a propósito de recibir en uno de los veranos algo que me hizo reflexionar mucho de la forma que ha avanzado China en el mundo, logrando su desarrollo y actualmente compitiendo en el comercio mundial, ganándole posiciones a la potencia mundial que es Estados Unidos, y particularmente lo que, contrastando en este mundo globalizado, lo que significa la fe para el mundo occidental cristiano, de la fe mueve montañas. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a ese monte, ve y muévete, y lo que expresa parte de la sabiduría china en una de sus expresiones, que simplifica de alguna manera la filosofía oriental de mover montañas: si nos unimos todos juntos con un solo corazón, podemos mover el monte Tai. El monte Tai es un monte chino, uno de los montes sagrados. Eh, y termina hablando, Miguel, termino desembocando en ese recorrido de 10 capítulos, en el liderazgo, en la importancia que tiene el liderazgo para el cambio que todos estamos anhelando. Está presente el dolores de parto en la creación, porque hay un capítulo dedicado al ambiente, a la destrucción ambiental, a la contaminación, que hay un versículo bíblico en Romanos que expresa que la creación sufre dolores de parto, y esos dolores de parto tienen que ver también con la corrupción en la cual ha caído el liderazgo actual, que se ha ido cada vez de valores eh, universales o que están en las tradiciones espirituales, las filosofías y las cosmovisiones, a los valores materiales, por lo cual tenemos la sociedad conflictiva en la cual estamos viviendo, donde hay una polarización creciente a nivel global y también más de 50 guerras en curso. Miguel, decís que esta es una, de alguna manera, recopilación y un trabajo de 30 años, 3 décadas. Si tuvieras que, de alguna manera, pensar en evolución o involución,
¿cómo estamos? ¿Igual, peor en términos de lo que es la construcción de la paz entre los países? Es una pregunta difícil de contestar, Miguel, eh, y es una pregunta que requiere analizarse, digamos, en distintos aspectos. En el aspecto principalmente de lo que significa la metáfora de la mujer con dolores de parto, de la angustia por un lado, que también es una figura bíblica, y de esperanza por otro lado, ¿no? La esperanza sigue vigente respecto del cambio del mundo y de la paz, pese a los enormes dramas que afronta el planeta y la humanidad. No tengo digamos, algo para medir si la esperanza que teníamos de paz antes del tercer milenio era mayor o menor a la que tenemos actualmente, pero claramente también hay un dicho que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, y creo que estamos en ese momento de máxima oscuridad que empezó tal vez en el 2020, donde la humanidad atravesó un periodo muy difícil, donde quedamos inmovilizados y donde obviamente la humanidad padeció, y también pudimos reflexionar, y si bien tal vez tuvimos la oportunidad, la enésima oportunidad de reflexionar y de generar los cambios que todos estábamos esperando, la sociedad, los pueblos, la naturaleza, el ambiente, no se produjeron los cambios que estábamos anhelando. Sin embargo, creo también, Miguel, que hay un proceso de cambios en marcha y que están mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Creo que hay ciertos fundamentos que se han conseguido a nivel mundial, más allá de este periodo muy oscuro y difícil que estamos viendo, porque si pensamos, por ejemplo, Miguel, que la ONU habla de que hay 122 millones de personas desplazadas, forzadas, por guerras, conflicto, hambruna, problemas ambientales. Si hay 50 millones de personas que se dicen que están soportando lo que se llama la esclavitud moderna. Si pensamos, por ejemplo, en todo el periodo colonial, de 3 siglos más o menos, hubo entre 12 millones y medio y 13 millones de esclavos, ¿no? Sin embargo, hoy hablamos las estadísticas, y son estadísticas de la ONU, hablan de 50 millones de la esclavitud moderna, ¿no? Si pensamos, Miguel, en términos de las libertades, ¿no? ¿Somos más libres o menos libres? Si pensamos en el tema específico de las bases de todas las libertades, que es la libertad religiosa, si yo voy a unas estadísticas de Open Door que hablan de que 380 millones de cristianos han sufrido fuerte persecución y discriminación a nivel mundial. Y pensemos en un solo país, Nigeria. Más de 50.000, se estima, más de 50.000 cristianos asesinados, ¿no? Estamos en un momento crítico, donde los dolores de parto se están sintiendo, pero no obstante, también la esperanza sigue existiendo, porque hay una enorme cantidad de buenas voluntades y de instituciones que han surgido, que han despertado la conciencia de que necesitamos cambiar conductas respecto del cuidado ambiental, respecto del cambio de la forma de comportarnos, de la forma de vivir, de la conciencia de la paz, que es un reclamo universal a esta altura, aunque somos conscientes de que es algo que carecemos, por lo cual estamos como estamos, por lo cual, digamos, la oscuridad es real, no debemos negar la realidad, pero también la esperanza sigue vigente, con tantas buenas voluntades que se conjugan en este tiempo. Esta charla misma que estamos teniendo es parte de esa esperanza. Dolores de parto, señores, una reflexión más que necesaria sobre la necesidad de construir paz. Estamos de alguna manera, Miguel, y con esto quiero casi darte la oportunidad de que digas las últimas palabras, siempre en dos planos, ¿no? Un plano que tiene que ver con lo que uno individualmente hace y la capacidad de, en su pequeño mundo, trabajar para la paz entre los que lo rodean y mucho más. Y luego está esto que nos supera y que es las grandes decisiones que a veces implican resolución de conflictos que nos traen el drama de la guerra. Pero
siempre, seguramente la reforma comienza porque nosotros, los seres humanos, cada uno en su ámbito, sea un propiciador, un generador de paz. No sé si compartís esta visión. Sí, claro, Miguel, y quiero acotar algo que está muy presente y atravesando el escrito, digamos, la búsqueda de la fraternidad y el importante rol en el liderazgo de la mujer. La mujer es la generadora de la vida, la que cuida esa vida que están haciendo, que también es la paz. Hay una resolución de las Naciones Unidas, la 1325, que habla de que tiene que aceptarse en las mesas de negociaciones de paz, tiene que estar presente la mujer. Y también es un cambio de paradigma en el cambio que se está esperando en este tiempo. El mundo que tenemos es producto de un liderazgo mayoritariamente masculino en todos los estamentos de la sociedad. Tiene que haber un cambio. Precisamente el cambio empezó en el fines del milenio pasado, cuando se hablaba de que se estaba arribando a la era de la mujer. Claramente esa era está en vigencia, no todavía en su totalidad, porque si bien han habido cambios y avances en ese sentido, pero para que eso sea efectivo necesita tenerse mucho más presente la mujer. La mujer tiene que aparecer más en los distintos estamentos gubernamentales de negociaciones, en las mesas de diálogo de los conflictos, y sin lugar a dudas eso va a ser parte de ese proceso de cambio de paz que estamos anhelando. Sin duda los dolores de parto tienen que ver incluso simbólicamente con esa presencia de la mujer. Miguel Werner, presidente de la Federación para la Paz Universal en lo que es Argentina, gracias por estos minutos. Felicitaciones por esta obra y vamos a compartirla, claro que sí, en la presentación y luego también la posibilidad de poder leerla, poder pensarla y ojalá sea un verdadero aporte para todos. Gracias y un abrazo grande. Muchas gracias, Miguel. Abrazo grande a toda la audiencia. Seguimos pensando las noticias.